que siendo un texto tan abierto, tan democrático, tan plural, no logra aplicarse, implementarse adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? Es un texto que pues debería ofrecer básicamente por sus postulados y sus principios una sociedad mucho más justa, más equitativa y profundamente más democrática que la que vivimos en la realidad. Y si usted me permite hacer un poco una interpretación de su pregunta, ustedes en Alemania lograron en la posguerra con un texto constitucional muy democrático y un órgano de transición democrática como el Tribunal Constitucional democratizar profundamente a la sociedad después del traumatismo de la Segunda Guerra Mundial e introducir unos valores liberales en la sociedad. Y eso se logró en gran parte a un fenómeno de patriotismo constitucional, como lo mencionaba Habermas. La gente se apegó a un patriotismo, a una idea constitucional liberal, de un orden democrático, y eso ha dado unos resultados extraordinarios. Aquí, digamos, lo que ha faltado detrás de este texto constitucional que tiene, digamos, todos estos elementos positivos, es un Estado que logre hacerlo realidad. Un Estado que ofrezca un sistema educativo lo suficientemente amplio y de calidad para construir ciudadanos virtuosos, participativos, que se apropien de su constitución, de sus derechos cívicos y de sus deberes como ciudadanos. Lo que falla, digamos, lo que no hay detrás de este texto abstracto es un Estado con suficiente capacidad para hacer realidad los postulados y las directrices que están contenidos en este muy prolífico texto constitucional. Entonces, yo puedo tener el mejor texto posible, pero si no tengo un Estado con capacidad de hacerlo realidad, pues se queda en gran parte en el papel. Y la gente se apropia parcialmente de la Constitución, se apropia esencialmente de aquello que le permite obtener una realización directa de sus derechos, como la tutela. Lo veíamos en la encuesta que presentó Cifras y Conceptos César Caballero. La tutela es la figura indiscutiblemente en donde existe la mayor relación y apropiación por parte de los ciudadanos respecto a su Constitución. Si usted mira un poquito la historia de Colombia, miramos un poco el paralelo entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991, fíjese usted una gran paradoja. Las dos constituciones nacen básicamente de un mismo propósito: buscar la concordia social y buscar la paz, solo que tomaron dos caminos completamente distintos. La del 86 nace básicamente con la idea de que el autoritarismo elimina las guerras. Cuando Núñez hablaba de regeneración o catástrofe, era o regeneración o seguimos con un régimen o con un sistema de guerras civiles permanentes. La del 91, por el contrario, nace bajo la idea de que democratizar para lograr la paz, democratizar profundamente la sociedad. La del 86 nace de la idea de unidad nacional. Vamos a buscar la unidad nacional para evitar esas fricciones regionales y estatales, y ese factor de unidad lo vamos a construir alrededor de una idea de cristiandad, de confesionalismo como valor común. Unidad para evitar las guerras y lograr la paz. La del 91 nace de una lógica distinta. No, vamos a buscar una nación plural, una interpretación de una nación a través de un prisma mucho más diverso y sobre todo reconociendo derechos. Y aplicándolos directamente, porque la Constitución es de aplicación normativa directa, de aplicación directa, y por supuesto de eso deriva la tutela. Y tres, la del 86 buscaba un ejecutivo fuerte para aplacar el ánimo belicista partidista y lograr el orden y por ende la libertad. La del 91 buscaba contener el poder, restringir el estado de conmoción interior, que era el estado de sitio que se llamaba en ese entonces, buscar un órgano constitucional para contener el poder y descentralizar como condición relacional de la democracia. Fíjese usted que son dos constituciones que buscaban un mismo propósito, pero que nacieron con dos lógicas y dos estructuras completamente distintas. Pero si usted mira lo que pasó entre el 86 y el 91 y el 91 en adelante, se da cuenta que son fenómenos relativamente similares, problemas relativamente similares. La guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, que surgió de los mismos problemas belicistas del siglo XIX y de los problemas de ilegitimidad política por fraude electoral.
Los brotes de violencia entre los 20 entre 1920 y 1930, ya relacionados ya con reivindicación de material de tierra, pero por problemas de ilegitimidad política y de fraude constante y permanente, que ha sido una constante en el sistema político colombiano. La violencia de los 50, que eso fue una violencia fascista, pero pues promovida por los partidos políticos, y los 80, que fue una violencia del narcotráfico y la irrupción de los grandes grupos insurgentes. Llegó la Constitución de 1991 como un gran pacto de paz, una idea de que eso iba a ser un gran pacto de paz. En los 90 Colombia estuvo al borde del colapso, es decir, al borde de ser un verdadero Estado fallido por paramilitares, narcotráfico. El proceso 8000 bajo la Constitución del 90. Estamos viviendo esta profundísima crisis social. Esto simplemente yo creo que nos debe llevar a una conclusión, y es que hay un problema subyacente a los textos constitucionales. ¿Y cuál es ese problema subyacente? Pues la fragilidad del ente estatal. En sí no es un problema constitucional, sino una realidad institucional, una realidad sociológica e institucionalización de construcción de un Estado incapaz de ser lo que pretende su texto constitucional. Y hay un problema que se agrega a esta realidad, y es que aquí primero hubo política, es decir, primero hubo democracia, ergo participación política, y después hubo un intento de construcción de Estado. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? En Alemania primero hubo Estado, en Francia primero hubo Estado, aquí primero hubo política y proceso de democratización y un proceso de construcción estatal absolutamente imperfecto. Cuando la política es anterior al Estado, la política captura al Estado. Y la política fabrica reglas políticas, de competencia políticas absolutamente rapaces, corruptas, deleterias y por consiguiente ilegítimas. Y esas son las crisis permanentes, porque si el Estado no regula la política, la política somete al Estado a sus propias reglas de competencia. Entonces yo creo que aquí en la esencia o lo esencial es un problema de construcción estatal que nunca hemos logrado, y es un paso hacia la modernidad que no hemos logrado dar.